Llueve, ven, llueve sobre mí. 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 Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Conmigo. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve sobre mí, sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Buenas tardes una vez más, aquí estamos, bienvenidos a su programa preferido, Cubriendo con Bendición. Es el pastor Eduardo Pérez. Estamos listos, mi hermano, dispuestos a enviar una palabra de bendición para todos ustedes, transmitiendo un mensaje que le va a llenar su vida, su corazón,
con una palabra que le va a edificar completamente su vida. Así es que hoy le invitamos a que esté listo y preparado con una mentalidad abierta a lo que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así es que háblele a sus amigos, hermanos, conocidos, vecinos y todos los allegados a su vida y dígale, ya estamos listos y preparados hoy para el programa de Cubriendo con Bendición que estamos transmitiendo de nuestros estudios en el sur de Texas para todo el mundo entero. Amigos de por allá en el país de Argentina, les enviamos un saludo. Amigos de, diferentes partes de países que nos sintonizan en Venezuela. Creo que también en Venezuela tenemos algunos seguidores que están ahí muy conectados día tras día, viendo el programa Cubriendo con Bendición. Así es que mis hermanos, les enviamos un fuerte abrazo en esta tarde. Y bueno, le anticipo, hoy Dios va a hacer algo extraordinario en su vida. Dios va a traer una palabra de edificación. Dios va a traer un confort a su corazón abatido. Así es que le invitamos a que esté listo y preparado. Y como es de costumbre, todos los días tengo aquí a todo el equipo preparado para enviar algunas palabras que van a transformar y trastornar también al mundo. Aquí está mi esposa, lista para enviar una palabra de bendición. ¿Cómo estás hoy, amor, en esta tarde? Así es, muy contenta, muy bendecida. Gracias, hermanos, por estar ahí al pendiente de su programa Cubriendo con Bendición. Es un honor, como siempre lo he dicho, para mí estarles transmitiendo acá desde Mission, Texas, desde los estudios e Iglesia Cristo Centro. Así es que, bueno, preparémonos porque hoy Dios tiene algo nuevo para nosotros. Y yo quiero empezar en este día con una palabra profética para todos nosotros. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 3. Dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Dice, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hoy el Señor nos va a poner nombre. Hoy el Señor entrega sus bendiciones a todos y cada uno de sus hijos. Así es que, mis hermanos, bueno, abra su corazón ahí, abra las puertas de su corazón para recibir las bendiciones que Dios tiene para usted. Así es, mis hermanos, ahí está la palabra profética que mi esposo hoy le acaba de entregar, que también a mí me conmovió, ¿no? Las entrañas, porque hoy Dios nos va a poner un nombre a cada uno de nosotros. Amén. Así es que prepárate, porque hoy Dios va a hacer algo tremendo sobre nosotros en este día. Y sabes, algo que yo he estado meditando, y no quiero ser tan místico, ¿no? En una cuestión de orden en lo que vamos a hacer, sino me gustaría ser abierto, ¿no? Y estar interactuando con nuestros hermanos en diferentes puntos que hoy vamos a estar mencionando. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los puntos que yo he estado viendo en estos tiempos es la protección de Dios sobre un creyente, a quien Dios protege y a quien Dios no protege, a quien Dios cuida y a quien Dios no cuida. Y por qué Dios está interesado en cuidarnos a sus hijos. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4, por ahí en el verso número... No me acuerdo. En el verso no me recuerdo, pero creo que es en el verso número 4. Dice la Biblia que cuando Jesús fue introducido al desierto, ojo con lo que le voy a decir. 4.1. 4.1, pero fíjate, okay. Dice la Biblia que cuando Jesús fue introducido por el Espíritu al desierto, Dios introduce a Jesús al desierto para ser probado por Dios. Uh-huh. Pero fíjate lo interesante de esto, ser probado por Dios. La prueba, mi hermano, viene de parte del Señor. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Muchos de nosotros pensamos que Dios nos tienta. No, Dios no tienta a nadie. Dios prueba al pueblo de Dios. Dios prueba a su pueblo. Y hablando de protección, le voy a enseñar un principio, porque aquí dice la Biblia que Dios, el Espíritu, lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. En el desierto... Bueno, permíteme tantito. Me dicen que no se escucha mi mic. No sé si por ahí creo que ya el técnico vino y te lo arregló, porque creo que no se estaba escuchando. Yo no sé si la palabra profética que tú lanzaste se haya escuchado. Exactamente, yo creo que no se escuchó. ¿Se escucha? Bueno. Sí, bueno, ahí está ya estamos listos. Bueno, a veces pasan situaciones aquí en vivo y como estamos en vivo, cualquier cosa puede suceder. Así es, mi hermano, desde un teléfono, timbrar hasta cualquier cosa. Así es. Así es que, bueno, y fíjense, mi hermano, lo interesante de esto. Dice la Biblia que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Exacto. Y a mí yo escuché una predicación del apóstol Zuno que me impactó tanto, porque tiene mucho sentido cuando el Señor nos introduce al desierto para ser tentados. Esa es una prueba. Ir al desierto es una prueba. Pero en el desierto, ahí Dios te va a proteger.
Fíjate, en el desierto Dios te va a proteger cuando tú así lo quieres que te proteja. Porque dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4, verso número, no sé si el 4 o el 5, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. 6. Es el 6, a ver, léelo. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, dice, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, ahí estamos viendo donde nos está dando o nos está marcando el Señor Jesús, nos está marcando donde los ángeles tienen un trabajo o tienen una misión que cumplir, proteger al pueblo de Dios. Eso se llama protección, porque dice, échate abajo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, te sostendrán en sus manos y nada te dañará y nada te pasará. Entonces ahí habla de una protección, que aún dentro de una prueba, aún dentro de un desierto, el Señor está guardando y cuidando a cada uno de nosotros. Fíjate, te voy a platicar algo. Hay yo escuché por ahí, esta es una reflexión, pero es aparte de ser una reflexión, es una realidad. Se dice que hay una tribu de indios, no sé qué tipo de indios sean, pero ellos dicen que para probar el valor de sus hijos, fíjense lo que ellos hacen, esos indios, llevan a su hijo a la edad de 12 o 13 años, ya cuando el niño empieza a entrar en una etapa de ya desarrollo juvenil, y lo llevan y lo introducen a un campo, a un monte, a donde hay árboles, donde hay fieras. Y según ellos dicen que el niño tiene que ser probado en ese lugar. Fíjate lo que te voy a decir. Tiene Tremendo. que ser probado en ese lugar, Sí. para que él pueda pasar a una nueva etapa de guerrero. Fíjate, esto está interesante. Para que el niño pueda entrar a una etapa de guerrero y él pueda ya estar listo para manejar arco y lanza, Yo creo que eso lo hacen para saber si el niño ya está maduro. Probando su valor. O probando. probando su valor. Es para probar el valor del niño o del jovencito, ya vamos a ponerle un jovencito de X años de edad. Entonces lo introducen a un campo donde está con sus ojos vendados. Y el campo está completamente en la noche, él tiene que pasar toda una noche con sus ojos vendados en ese campo, escuchando los sonidos de las fieras, de los animales o de todo tipo de depredadores que pueda haber en ese lugar. Y él tiene que pasar una prueba de valor. Si el jovencito, pues imagínese usted, mi hermano, un adolescente que apenas está pasando a una etapa de niñez a adolescencia, no es tan sencillo estar en un lugar, si para Solo. uno ya de adulto, estar en un lugar donde está todo oscuro y solo en una noche, En un bosque. pues así como que la piensas 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, esa reflexión habla de que aparentemente el padre del niño o del joven es el que lo lleva hasta el campo, lo introduce en el campo y en ese lugar le tiene que pasar toda la noche para un que bosque, al siguiente ¿no? día, si el niño pasa la prueba y no se quita la capucha que trae y no se regresa a sus casas o a las casas que tienen ellos ahí en los montes, entonces pasa la prueba de valor. Pero mira lo interesante, el niño siempre piensa o cree que está solo. El padre nunca lo deja. Como él está vendado de sus ojos, No se da cuenta. él no se da cuenta que siempre está el padre a un lado de él, guardándolo y protegiéndolo contra las fieras o cualquier depredador que se le pueda acercar. Pero él está siendo probado. Y él está creyendo que él está solo y que no hay quien lo cuide y no hay quien lo proteja. Wow. ¿Me entiendes? Entonces es una prueba que veces se le ponen a ese tipo de tribus para que vean y puedan probar el valor de ellos. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos hoy nosotros? El asunto aquí es que la iglesia pueda entender cuándo es cuando Dios envía la protección a cada uno de nosotros. Fíjense, esto habla de obediencia. Esto habla de obediencia. Cuando Dios envía a sus ángeles, escucha lo que te voy a decir. Dice la Biblia que cuando Cristo salió de esa prueba, cuando salió de ese desierto, vinieron ángeles y Le servían. ahí lo dice en el capítulo 9 o 10 de Mateo capítulo 4.
Dice que venían ángeles y les servían. Entonces, para llegar a cumplir una determinada tarea, determinada misión, para que vengan ángeles al servicio del creyente, tenemos que ser probados por Dios. No tentados, porque No. tentados es una cosa y probados es otra. Son dos cosas sumamente diferentes. La prueba es una y la tentación es otra. El diablo Dios- tienta, Dios prueba. Exacto, Dios no tienta a nadie. Dice la Biblia que Dios introdujo al pueblo de Israel al desierto para ser probados. Exacto. El pueblo de Israel tentó a Dios porque dijo, ya 10 veces me han tentado. Dios probó al pueblo de Israel su fidelidad y su obediencia. Muchas veces Dios nos prueba, mi hermano, a cada uno de nosotros, para ver qué tanta es nuestra resistencia de valor o qué tanta es nuestra resistencia de obediencia, para enviar su ángel para protección. Ahora, fíjese lo que dice el libro de Deuteronomio, eso está bien interesante. Deuteronomio, en el capítulo 23, verso número 14, es ahí, en ese versículo, vamos a encontrar una palabra que nos va a alentar para saber qué es la protección del Espíritu de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros como creyentes. ¿14 qué versículo? 23, 14, perdón. 23, 14. Deuteronomio 23, verso número 14, vamos a encontrar algo muy interesante ahí. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, dice, y para entregar a tus enemigos delante de ti. Dice, por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. En pos quiere decir detrás de ti. Ahora, vuélvelo a leer otra vez porque fíjate, eso está bien interesante. La Dice- protección de Dios es una protección condicional, quiere decir que hay condiciones. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Vamos a poner un punto ahí. Porque Jehová tu Dios está en medio de tu campamento para librarte, ¿y qué más? Y para entregar a tus enemigos delante de ti. Y para entregar a tus enemigos delante de ti. Quiere decir que te los va a poner, a tus enemigos te los va a desenmascarar, te los va a quitar, te los va a erradicar delante de ti. Ujú, para entregar a tus enemigos delante de ti. Para librarte, para eso está Jehová en medio de nosotros. Y luego que dice, Dice, por tanto, tu campamento ha de ser santo. esa es condición. Esa es una condición. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de campamento? Cuando habla de campamento, obviamente el pueblo de Israel, en ese tiempo se estaba refiriendo al pueblo de Israel, estaba refiriendo que Dios iba a estar en medio del pueblo de Israel, pero para poder estar en medio del pueblo de Israel hablaba de santidad. Exacto. O sea, en pocas palabras se está refiriendo a él mismo, no o a su familia, ¿no? No, se está Ok. cuando habla de campamento, en ese tiempo se estaba refiriendo Tu campamento ha de ser al santo. pueblo de Israel, pero si nos ponemos en nosotros mismos, se está exacto. refiriendo a una persona. ¿A qué Entonces, venimos siendo nosotros? Nosotros somos un campamento. Exacto. Entonces, hay una condición. Tu campamento tiene que ser santo, O sea, en pocas palabras tienes que andar en rectitud. en rectitud, no pecar. Exacto. Eso es condicional. O sea, para que la Es una protección de condición. Dios esté sobre un creyente, hay una condición. Esa es Tu una- campamento tiene que ajá. ser santo. Tu vida tiene que estar santificada o apartada del pecado, en pocas palabras. Exacto. A ver, sigue leyendo. Dice, para que él no vea en ti cosa inmunda. Ahí está, confirmando. Para que no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Quiere decir, y se haga a él a un lado. O Dios Exacto. se quite de ti. Exacto. Él está en medio de ti para librarte de tus enemigos, Exacto. Te los va a entregar. para quiere decir- desenmascarar a tus enemigos. Ujú. Para no, mira, ¿qué sucedió cuando fuimos a un lugar? El Señor nos marcó y nos dijo, cuando voltees a este lado izquierdo, dale así, así despacio, porque más adelante va a pasar. Nos dio toda una estrategia de que algo que venía contra nosotros como Exacto. persona. Entonces, está en medio de nosotros dándonos la dirección de lo que puede sobrevenir a nuestras vidas. Exacto. Pero si tu campamento es un campamento inmundo, Pero vamos a hablar, no, vamos a quitar la palabra campamento y vamos a ponernos nosotros. bueno, si tu persona Exacto. es una persona que no está en santidad, entonces el Señor se vuelve en pos de ti. No que se vuelva en contra, sino en pos, se va para atrás, o sea, se va hacia un lado. Se vuelva en pos de ti quiere decir que se aparte de ti. Ujú. No que se vaya a venir a pelear contra ti. No, que se Ujú. en pos quiere decir que se se, aparte de se aparta de ti. Entonces, fíjate, hay otra cita muy interesante que habla de
de la protección de Dios que es condicional, con condición. En Zacarías, en el capítulo 9, en el verso número 8, ahí también nos habla de una protección de Dios que viene con condición. ¿Quieres que te proteja? Entonces estas son mis condiciones. Si no vas con mis condiciones, entonces no hay protección. ¿Zacarías 8 qué? No, 9:8. 9:8 dice, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga. Dice, y no pasará más sobre ellos el opresor. Dice, porque ahora miraré con mis ojos. Vuélvelo otra vez para que volvamos a entenderlo más detenidamente. Dice, entonces acamparé, dice, alrededor de mi casa como un guarda. Dice, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. Fíjate, qué interesante eso, porque dice como un guarda. ¿Qué es un guarda? Es una persona que está guardando, cuidando, por eso se llama guardaespaldas. Que está vigilando. Que siempre está vigilando. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no pase más el opresor. Y el opresor es aquel que viene a oprimirte. Es un prototipo de demonio, el opresor. Sí, el opresor es, dice la palabra de Dios que en el Hechos capítulo 10, verso número 38, creo, habla de que Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces vemos que la opresión es un prototipo de espíritu que a veces está sobre nosotros y nosotros no sabemos qué hacer. Nos sentimos desesperados, pero porque no tenemos a un guarda que siempre esté cuidándonos. Vigilando. Pero, ¿cuál es la condición que Dios pone en ese versículo? ¿Qué es la condición? A ver, léelo. Dice, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Dice, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Porque ahora miraré con mis ojos. Entonces, bueno, yo no veo aquí una cuestión en ese versículo no veo una cuestión condicional. No. Pero yo pienso que la condición más práctica sería, en este sentido, es que el campamento tiene que estar santificado, como lo dice Deuteronomio capítulo 23, que acabamos de leer hace un momento. Entonces, estamos viendo la protección de Dios. ¿Cómo es que Dios viene a proteger a su pueblo? En el momento de la prueba, mi hermano, es cuando nosotros tenemos que estar más sensibilizados en el Espíritu para tener la certeza y la seguridad que el Señor está guardándonos y protegiéndonos en todo momento. Porque en el momento de la prueba es cuando el tentador va a venir y es cuando muchas personas no pueden resistir. Mire, yo he escuchado por ahí pastores, amigos, apóstoles y todo, que el hermano está pasando, pastor, ore por mí porque estoy pasando por una prueba. Y el hermano quiere sacarlo del desierto cuando Dios fue el que lo metió al desierto. Así lo decía el apóstol Zuno. Y es una gran realidad. A veces Dios nos introduce al desierto. Y en el desierto es donde vamos a ser moldeados, donde vamos a ser transformados para que la protección de Dios pueda agilizarse, agudizarse en nuestras vidas. Y es donde nosotros queremos salir rápidamente del desierto. O alguien viene a querernos sacar del desierto. Alguien viene a darnos agua. Alguien viene a darnos comida. Cuando en realidad el Señor quiere que ayunes. Cuando el Señor quiere en realidad, quiere que claves tu rodilla y clames por Él. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a perfeccionarnos en el sentido espiritual y vamos a dejar que la protección de Dios venga con mayor, o se incremente más que todo en nuestras vidas. Pero mira lo que dice, por ejemplo, en el capítulo, San Juan capítulo 1, perdón, Primera de Juan, capítulo 5, verso número 18, no lo busques, yo lo voy a leer, dice así: el que es nacido de Dios, ¿el maligno no le toca? se guarda a sí mismo. Ah. El que es nacido de Dios, se guarda a sí mismo. Entonces, aún nosotros tenemos que guardarnos. Dice, y el maligno no le toca. Ah, entonces no andaba tan errónea aquí, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Uno qué dijiste? Primera de Juan, capítulo 5, verso número 18. Ok, 5:18. El que es nacido de Dios, Dice, se guarda a sí mismo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Tú tienes otra versión a lo mejor ahí? Sí, yo tengo otra versión. Ok. Le guarda
Así es. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios le guarda, le cuida. Y el maligno no lo toca, ni un cabellito. Aunque ande alrededor ahí, mi hermano, no puede venir a tocarnos. Entonces, pienso, esa es una forma muy personal, pienso que nosotros hoy en este tiempo tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que su protección se incremente. Yo he escuchado por ahí a hermanos que dicen que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y le temen y los defiende. No sabemos ni lo que decimos. Sí, porque esa es una cita bíblica. Pues es una cita bíblica, pero dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y le temen. ¿A quién? A Dios. Amar y temer a Dios, mi hermano, son cuestiones de principios, de obediencia, de caminar con Dios. Amar y temer a Dios. El que ama a Dios y el que teme a Dios no practica el pecado. Exacto. ¿Y qué es no practicar el pecado? Usted y yo sabemos que no es practicar el pecado. Entonces dice, y el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le aman y le temen. Entonces ahí es donde estamos viendo nosotros la protección del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Wow. ¿Cómo ves esto? No, pues tremendísimo. Yo creo que la protección del Señor siempre va a estar sobre aquellas personas que le aman, aquellas personas que claman también día y noche a Él, aquellas personas que tienen su corazón rendido a Él. Y bueno, hay situaciones en las cuales a veces el Señor se aparta porque también dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Esa es una cita muy fuerte, la paga del pecado es muerte. Y lo habla bien claro y muchas personas queremos hacer o decimos temer a Dios simplemente de nuestros dientes hacia afuera y no realmente de convicción, de corazón, ¿sí? Porque la persona que ama al Señor yo creo que se aparta de todo lo malo, todo lo aquello que te conlleva el pecado, ¿no? Fíjate, yo ayer que les hablaba aquí a la iglesia y les decía, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando estaba en el cautiverio egipcio, vemos nosotros los juicios que Dios envió sobre Egipto y el pueblo de Israel estaba en medio y también veía Me gusta, fíjate, cuando pasa la plaga ahí en el libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando pasa la plaga de la muerte, cuando mata a todos los primogénitos. Qué tremendo, ¿no? Que solamente en la casa del pueblo de Dios o de los de Israel, que estaba ahí las puertas, los dinteles, con la sangre ahí de algún cordero que habían matado, ¿verdad? Y habían bañado ahí la puerta. Qué tremendo que se ve, bueno, es una película, ¿verdad? Es simplemente algo que nos imaginamos que así fue, como que el espíritu de muerte como que pasa por la puerta y se aparta. Entonces es lo mismo, yo creo que el león, dice la palabra, el león anda buscando a quién devorar, ¿sí? O sea, el diablo anda siempre como león rugiente viendo a quién devorar, y yo creo que es lo mismo que en aquel entonces, cuando pasaba ese espíritu de muerte, yo creo que el enemigo así anda también, pasa por todos los hogares o pasa por todas las casas, y aquellos que tienen puertas abiertas, aquellos en los cuales pues no se hace la voluntad del Señor, ni se hace el temor de Dios, pues llega ahí y arrasa, ¿no? Bueno, esa es una forma, ¿no?, de verlo. Bueno, lo veo de esa manera, porque vemos ahí, es interesante ver que el pueblo de Israel no era tocado. Mira, ¿qué sucedió, por ejemplo, hace unos años atrás en el país de México, cuando vino una pandemia viral llamada la H1N1, que todos lo conocimos como la fiebre porcina? Entonces vino una desestabilización, puedo decirlo así, al país, porque la gente viajaba de México a otros lugares, a otros países, y les cerraban las puertas, porque no los dejaban entrar. Entonces había un temor excesivo, esa es la palabra, un temor excesivo. Aún, déjame decirte, mi hermano, que los del pueblo de Dios temían. Les pegaba cualquier gripita y ya decían, ya me pegó el H1N1, ¿cierto o no es cierto? Exacto, tenías temor. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no temeremos de malas noticias. ¿Por qué yo tengo que temer a que me vaya a suceder algo cuando la protección de Dios está sobre mi vida? Está sobre mis hijos, está sobre mi casa. Yo creo que esa fue una de las armas más efectivas que usó el diablo contra Job. No sé si tú puedes analizar eso, pero Job temía que sus hijos fuesen a pecar. Exacto. Job temía a todo. Entonces,
¿Por qué Job temía? Muy bien, Job rendía holocaustos al Señor, hacía todos los días, hacía sacrificios a Dios, por si mis hijos pecaron. Entonces había un temor excesivo en Job. Y yo creo que yo pienso personalmente que fueron puertas que el diablo usó para venir a destruir completamente toda su vida, en un sentido familiar y material, porque también le quitó todo lo que tenía. Entonces, ¿qué sucede en México? Por ejemplo, en el año, no sé, hace 2 años atrás, 3 años atrás, cuando viene esa plaga de viral llamada el H1N1. Entonces, pues todos empezamos a tener temores excesivos a que nosotros o nuestros hijos fuesen a sufrir o fueran a ser contaminados, adquirir, ¿no? o contaminados, vaya, por esa plaga, o por esa plaga viral que estaba en ese tiempo. Fíjate, en estos momentos, bueno, al menos en mi persona, yo nunca salía con temor, ni mucho menos. No es que nunca fuiste a México, amor. Pero es que no nada más en México, también en Estados Unidos decían, ¿verdad? Y la gente las veía así, de repente los veías así como con tapabocas. Con tapabocas, sí. O cuando salíamos a algún viaje o algo en los aeropuertos, de repente gente que trae el tapabocas, ¿verdad? En los lugares más concurridos. Y bueno, nosotros como personas que conocemos un poquito de la palabra y conocemos del Señor y tenemos temor de Dios, yo creo que lo más importante es estar orando, estarnos cubriendo con la sangre de Cristo, decretando también la protección del Señor sobre nuestras vidas. Bueno, es que eso es lo que estamos hablando, la protección de Dios. La protección de Dios es condicional, como hablamos ahorita en Deuteronomio capítulo 23. Es condicional. Jehová está en medio de tu campamento para librarte, para protegerte, para echar a los enemigos delante de ti. Dice que por siete caminos saldrán huyendo de ti, ¿no? Para eso es la protección de Dios, para guardarte y para cuidarte. Pero la condición es que tu campamento tiene que ser santo. Entonces, si tu campamento no es santo y viene una plaga que se levanta fuertemente sobre las naciones, entonces viene un temor excesivo sobre toda persona. Ahora, por ejemplo, esa es una de las plagas. Imagínate, hay un virus que yo he escuchado, y no me voy a meter tanto en ese tipo de tema hoy, pero se llama el ébola. No sé si usted lo ha escuchado por ahí. ¿Tú lo has escuchado? Sí. Es una plaga, no es una plaga, sino aún la usan como una arma. Hay países, y no voy a mencionar armas, pero hay países que usan ese tipo de armas biológicas para destruir un pueblo completo, una ciudad completa, contaminarlas. Ese virus, el ébola, creo que en 3, 4, 5 días, no sé qué tanto tiempo, pero creo que con un lapso muy corto de tiempo, la persona está muerta, porque es un virus sumamente agresivo para el sistema inmunológico del individuo. Cuando ese virus entra a la sangre, empieza a destruir todo tipo de plaqueta, glóbulo rojo, y empieza a destruir hasta que destruye toda la protección que tiene en la sangre el ser humano, y después muere de cualquier gripa, se convierte en una enfermedad sumamente complicada hasta que muere el paciente o la persona que adquirió el virus. Y no voy a asustar a la gente, pero eso es algo de lo que está por venir, mi hermano. Y por eso es urgente que la iglesia entienda que necesita la protección del Señor. Así es. Urgente. Necesitamos la protección del Señor y andar santos, mi hermano, delante de Él. Porque esa es una forma de lo que le estoy diciendo, de lo que puede sobrevenir a nuestras vidas. Esa es una de tantas cosas que pueden pasarnos en lo que hoy está aconteciendo sobre el planeta. Hablando de virus, hablando de bacterias, hablando de delincuencia, hablando de cualquier cosa que usted ha visto y que yo he visto. Entonces, hablando de enemigos que se levantan con nosotros aún en un tipo de enfermedades. Es importante que el Señor siempre esté enfrente de nosotros, guardándonos en todo tiempo y en todo momento. Es por eso que la condición de Dios es que nosotros tenemos que ser santos para que la protección que el Señor nos envía a nuestras vidas pueda ser efectiva. Porque si no es así, no ando en santidad, ¿estará Dios o no estará Dios cuidándome? Si yo camino en pecado, si yo camino en desobediencia. Es por eso, mi hermano, que yo le animo en esta tarde a que analicemos esto y que empecemos a meditarlo. Fíjate, me gusta mucho el Salmo me gusta mucho el Salmo 91 y fíjate lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y luego dice el 3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahí podemos ver la protección que tenemos, todo lo que es el Salmo 91. Hay muchas personas que yo he escuchado y dicen, es que yo tengo mi Biblia abierta en el Salmo 91. No, mis hermanos, no nada más la tenga abierta en el Salmo 91. Léala, apréndaselo de memoria. Es como recitarlo, pero tómelo para sí, porque dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice, escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Bueno, ya esa ya me la sé de memoria, todo es la que ahora siempre que... Sí, lo tenemos que aprender de memoria, porque sabemos que tenemos protección en el Señor. Usted teme de Dios, usted ama al Señor, bueno, pues las alas del Todopoderoso están sobre su vida y Él dispersa a sus enemigos por 7 caminos, dice la palabra. Mira, fíjate lo que dice el Salmo 17, verso número 4. Salmo 17, verso número 4, es una... También David le pedía al Señor que lo guardara de las vías del destructor, porque dice el Salmo 17, verso número 4. Dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, dice, yo me he guardado de las sendas de los violentos. No sé qué versión tengas tú. Si yo me he guardado de las sendas de los violentos, quiere decir, hay otra versión que dice, yo me he guardado de las vías del destructor. Entonces, aquí nos está diciendo David, yo me he guardado. Nosotros tenemos que también participar dentro del cuidado de Dios. Bueno, es que vemos todos los salmos, los salmos siempre les digo, usted quiere aprender a orar y póngase a leer los salmos, porque los salmos tenemos para todo. O sea, vemos los proverbios, o sea, pero los proverbios hablan mucho en cuestión de sabiduría, pero mira, cómo dedicarte. Lee por favor Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. Ok. Ahí en Proverbios 13:3 también encontramos algo muy interesante en referente a lo que estamos hablando. El que guarda su boca, guarda su alma. Dice, más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Ahí está. El que guarda su boca, guarda su alma. Guarda su alma. Si usted se exagera demasiado, se enorgullece, nos empezamos a jactar de tantas cosas, empezamos a mentir, empezamos a blasfemar, empezamos a lanzar falsos testimonios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues estamos abriendo demasiado nuestra boca y podemos nosotros exponer nuestra alma a un ataque del adversario y que el Señor quite la protección de cada uno de nosotros. ¿Dime? Así es. ¿No? Pues me estás diciendo que ya se terminó, yo no sé ni qué horas son. Ya. 12, todavía nos falta bastante tiempo, mis hermanos. ¿Por qué no interactúa con nosotros en este tema tan interesante que estamos hablando hoy sobre la perfección? Perdón. No es la perfección, ¿verdad, mi amor? No, ¿verdad? Ya me fui. La protección. La protección del Señor, ¿verdad? Que viene sobre nuestras vidas cuando nosotros somos personas que estamos caminando en rectitud. Y fíjate que hay algo voy a usar la palabra tan tremendo, que hoy la iglesia o el creyente no estamos nosotros diagnosticando, porque ese es un diagnóstico. Lo que es un diagnóstico es algo escondido, ese es un diagnóstico, y empezamos nosotros a ocultar, y luego ya nos damos cuenta de un diagnóstico. Por ejemplo, cuando le sacan a usted o le extraen sangre y hacen un diagnóstico de la sangre, que es lo que usted tiene. Entonces, yo estoy hablando de que la iglesia o el creyente tiene que hacerse un diagnóstico a sí mismo si la protección de Dios está sobre mí o no está sobre mí, si está sobre mis hijos o no está sobre mis hijos. Y esto es algo tan importante, mi hermano, que tenemos que hacer, porque hay algo que a mí me sorprende. Mira, yo sé que muchos de los que nos ven conocen al viejito Norman Paris. A mí me impacta la vida de Norman y la verdad me seguirá impactando. Más de 50 y tantos años, o no sé, 60 años de ministerio, y nunca visita un médico. Nunca visita un doctor. ¿Por qué usted cree que no visitó el médico? Porque él está completamente seguro que el Señor lo guarda, que el Señor lo cuida, aún de la enfermedad. Él me dijo, ni un dolor de cabeza me ha dado en 60 años. Wow. Ni un dolor de cabeza. Norma no se come un Holt, de esos Holts de menta, ni siquiera eso para la garganta. Mi hermano, nosotros tenemos que ser personas que tengamos que tener ese temple, ese valor
de creerle a Dios que el Señor está con nosotros guardándonos y protegiéndonos aún de la enfermedad, aún de los violentos, aún de aquellas personas que se levantan en contra de la iglesia y en contra de nosotros. Yo creo que esto es parte, ¿no?, de lo que hoy tenemos que empezar a hacer para que la protección de Dios no se retire de nuestras vidas, no se retire de su vida, no se retire de sus hijos, no se retire de su familia. Y creo de antemano, le digo, mi hermano, que es bien importante que nos mantengamos nosotros meditando en este sentido, en este sector principalmente de la protección del Espíritu de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y yo creo que esto es parte, ¿no?, de lo que hoy la iglesia necesitamos empezar a hacer. Así es que le animo para que usted también esté al pendiente, esté meditando en este tipo de cosas, en este tipo de protecciones, porque son protecciones que el Señor envía, o protección que el Señor envía a nuestras vidas. Mire, mi hermano, estamos viendo hoy que se están viendo situaciones fuertes en nuestros países. Estamos viendo no solamente en México, en Estados Unidos, en cualquier país latinoamericano o europeo, estamos viendo situaciones muy deprimentes, voy a usar esa palabra. Por ejemplo, ayer hablaba aquí en la iglesia, España hoy sufre un colapso financiero, donde casi la mitad del país está sin empleo. Digo yo, ¿qué va a hacer esa gente sin empleo? Quitándole las casas, metiéndolos a las cárceles. ¿Qué va a hacer esa gente? Se va a levantar una ola de delincuencia enorme. Al rato la gente va a levantarse a hurtar, a robar, a matar para poder comer. Porque ¿qué otra cosa van a hacer? Van a llegar, vamos a decirlo así, en un tipo de personas como África, que viven en un país en un sentido económico muy bajo, tercermundista, y que no tienen que comer. Entonces las personas se van a matar y van a empezar a hacer delincuencia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros los creyentes, mi hermano? La protección de Dios siempre tiene que estar al pendiente, siempre tiene que estar con nosotros guardando, aún en la escasez. Escuche, Dios tiene que estar con nosotros en todo momento. Dios va a enviar a su ángel para que nos traiga su alimento. Yo creo que realmente no hemos hecho hemos hecho caso omiso realmente a lo que Dios quiere en estos días. Estoy hablando de mi país, de México. Yo sé que hay muchísimas iglesias las cuales se reúnen en oración, pero nos hace falta más. Yo no sé si sea estar en un mismo espíritu, como estaban aquellos hombres cuando llegó el día del Pentecostés. Dice que estaban todos unánimes, orando, buscando de la presencia del Señor. Y eso es, yo a las iglesias cristianas, eso es lo que yo puedo decir. Realmente necesitamos unirnos, o la iglesia necesita unirse junto con sus siervos, sus feligreses, todas las personas que van, y empezar a clamar y a orar por nuestro pueblo, aquellos que realmente temen de Dios, aquellos que Dios ha puesto como líderes y son personas que temen del Señor, a empezar a clamar unos por otros y pedirle al Señor que nos proteja y nos libre y nos guarde del maligno, porque sabemos que, un ejemplo, en nuestros pueblos, como está ahorita la violencia, como yo creo que hace falta más la intercesión, ¿sí? Dice la palabra en el Salmo 18, dice, envió desde lo alto, dice, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Cuando está hablando de eso, quiere decir que nos ha sacado a lo mejor de lo más vil, de lo más menospreciado. Dice, me sacó de las muchas aguas o de los problemas que podamos tener. Yo lo veo de esa manera, no es que sea así, sino que yo lo veo de esa manera. Dice, me libró de mi poderoso enemigo, dice en el versículo 17, dice, y de los que me aborrecían, dice, pues eran más fuertes que yo. Dice el versículo 18, me asaltaron en el día de mi quebranto, dice, mas Jehová fue mi apoyo, dice, me sacó al lugar espacioso. Cuando estamos hablando de un lugar espacioso, quiere decir que el Señor nos saca a un lugar de bendición en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro hogar no debe de faltar absolutamente nada cuando somos personas que realmente tememos de Dios y hacemos su perfecta voluntad aquí en la tierra. Y luego dice, me libró porque se agradó de mí. Qué tremendo, me gusta ese versículo. Me libró, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para que el Señor se agrade de nosotros y por ende puede estar toda esa protección en nuestras vidas y en nuestras familias?
Yo creo que hace falta mucho que nos levantemos, que estemos orando, que estemos en intercesión unos con otros, ¿sí? Bueno, la verdad es que, pues ya lo dijiste todo, ¿verdad? Lo sellaste con broche de oro. Y yo creo que una de las características, hay 3 características ya para cerrar, que hoy voy a mencionarles, que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a que la protección de Dios se incremente sobre nuestras vidas. Y una la vamos a encontrar, fíjense, en el libro de Judas, en el verso número 21, porque Judas solamente tiene un capítulo. Pues léelo tú ahí. Judas, no, léalo tú en tu Biblia, porque yo lo traigo aquí en este apunte, pero en el verso número 21 hay la parte de lo que es condicional. Esta es una característica que nos va a llevar a nosotros a la protección del Señor, que esté siempre sobre nosotros. En el verso número 21 de Judas, que dice: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservados en el amor de Dios. Siempre tenemos que tener en el amor del Señor, tenemos que mantenernos siempre, la palabra es mantenernos siempre en el amor de Dios. Conservados en el amor de Dios. Esa es una de las características importantísimas que nos va a nosotros a llevar a que la protección de Dios nunca se aparte de nuestra vida. Y esto, mi hermano, le digo porque he estado observando en estos últimos años, puedo decirlo así, en estos últimos meses, semanas, que se ha levantado una ola enorme, no solamente de violencia, sino también enfermedades, catástrofes en el sentido climático. Por ejemplo, vimos lo que sucedió en este invierno que hoy está concluyendo en esta zona, en el norte de los Estados Unidos, temperaturas sumamente congelantes, superheladas, más de 50 grados Fahrenheit bajo cero. Entonces vemos que son situaciones que han estado sucediendo que en sí nos enseña que necesitamos la protección del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Pero para ello, mi hermano, usted y yo tenemos que ser muy inteligentes, muy sabios y poder analizar nuestra vida personal primeramente, nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la victoria en cualquier área de nuestras vidas donde nosotros estemos mal, que nos pueda dar la dirección correcta y de esa manera pedirle al Señor que mande su protección y que nunca nos haga pasar por camino de malos ni de perversos, dice en uno de los proverbios. Cuando el Señor está contigo, mi hermano, déjame decirte que el mal no tocará tu vida. Yo le estaba diciendo a una hermana aquí en la iglesia, con esto concluyo, que siempre que salgamos de nuestra casa, porque ella estaba platicando una situación que sucedió fuera de su casa, porque mire, le voy a platicar algo que le sucedió a una persona normal, cómo el enemigo atenta contra nuestras vidas en cada momento, cómo ha atentado con personas que en realidad no tienen nada que ver en una situación y ahorita están en la cárcel. Por ejemplo, una persona sale de una tienda comercial y creo que su niño, y estaba un poco necio, de esos niños que son bien, y usted, como dice el apóstol Ronaldo Ortiz, que si me está viendo le envío un saludo, dice, si su hijo está llorando, dele lo que quiere. Dele lo que quiere. Y si sigue llorando, dele lo que necesita. Entonces, muchas veces al hijo le das lo que quiere, pero sigue todavía con sus necesidades y hay que darle lo que necesita, vara. ¿Y sabe lo que pasa en este país? Bueno, hablando de Estados Unidos, que si ahorita cualquier persona le toca al niño con una varita, el niño tiene la capacidad de poderle hablar al 911 y decirle, papá me dio un golpe, y al papá van y lo ponen a la cárcel y le empiezan a hacer juicio por haberle dado un golpe a su hijo. Es por eso que los hijos de nuestros crecen ahora con una rebeldía tremenda. Y no voy a hablar de ese tema hoy. Resulta que esta mujer sale del centro comercial. Su hijo se estaba portando de una manera muy mal dentro del centro comercial. Ya la tenía a lo mejor fastidiada. A lo mejor ella no fue prudente. Ella lo trae hasta la camioneta. Abre la puerta de su camioneta. Sube a su hijo. Y cuando lo sube a su hijo le da 2 o 3 golpes en las piernitas. O no sé dónde le dio golpes. Pero una cámara del centro comercial estaba tomando eso. Entonces resulta que la ley fue hasta su casa y la tuvieron que llevar a la cárcel y creo que atentaron con quitarle a su hijo por esos golpes que le dio. Y yo le estaba diciendo a unos hermanos ayer que siempre que salgamos de nuestro hogar tenemos que pedirle al Señor que nos guarde, nos proteja
nos dé gracia y nos dé favor delante de las personas, porque hay Así es. personas que desafortunadamente usted ahorita va a una oficina, por ejemplo, social, o donde hay ayudas sociales, y las personas están tan fastidiadas, están tan llenas de coraje, a lo mejor ya llenas de odio, y viene usted y les dice una palabra y le gruñen o le dicen malas palabras y empiezan, y no lo atienden bien. Ujú. Pero cuando la gracia y el favor de Dios va contigo, mi hermano, déjame decirte que Dios en todo momento te va a poner en bien con todas las personas. Toda la gente te va a ver de una manera diferente. Entonces, esto es Bueno. parte, ¿no?, de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, pedirle al Señor que nos guarde, nos proteja y que siempre nos dé la gracia y el favor a donde quiera que usted y yo vayamos. Eso es parte, ¿no?, y el tiempo Sí. se nos ha ido rápidamente. Sí, pues vamos a orar, que se oye tu mic muy bajo. Yo creo que hoy tuvimos pequeños problemitas de audio aquí, pero bueno, vamos a concluir con una oración y vamos a estar orando por todas aquellas necesidades que usted pueda tener. Vamos a unirnos en fe y vamos a decretar que la bendición del Señor viene y le cubre su hogar y todas sus familias. Vamos a orar también, quiero orar por todas aquellas personas que han estado enfermitas, que me han mandado decir acá que estemos orando. Vamos a estar orando por ellos sin excluir a nadie. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Claro. Y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos decretando que tú empiezas a cubrir con bendición cada vida, Señor, ahora mismo. Así es, Padre. Enviamos tu palabra sobre aquellas personas que han estado enfermas, que han pedido oración, peticiones de oración. Envío tu palabra, Señor, y vengo declarando milagros, Señor, sobrenaturales, Señor, sobre sus vidas, milagros creativos, Señor, que usted empiece a hacer. Hoy decretamos, Señor, que tu protección está, Señor, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada varón del hogar, sobre cada mujer del hogar, sobre cada uno de sus hijos, Señor. Decretamos hoy los cielos abiertos y declaramos, Señor, que en estos días empezaremos a ver tu gloria de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Ahí está la palabra, ahí está la oración. El día de mañana, mi hermano, viernes, ya hace la semana se nos fue rápidamente. Así es. Otra semana más que se termina. Y bueno, los días están transcurriendo tan rápido. Y le pedimos que sigamos orando, intercediendo para que Dios cumpla con su promesa que nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que le invitamos para que el día de mañana se conecte. De 2 a 3 de la tarde, aquí el programa Cubriendo con Bendición. ¿Por qué no te despides hoy tú, mi amor, para que Así no digas que yo es, siempre me despido? así es. Bueno, quiero enviar por último saluditos a Miriam Salinas, que nos están viendo, que nos están escuchando a través de Radio Visión Global, a mi hermana Miriam Aros, que siempre está ahí al pendiente, a mi hermana Tere Garafuli, que siempre están ahí al pendiente de su programa Cubriendo con Bendición, y a todos aquellos que nos ven en todo Texas, Houston, Laredo, Monterrey, México, en diferentes partes de la tierra, hasta Isa Lucio, que nos ven, ¿dónde? Australia. En Australia también, Isa, te mandamos un saludo y un beso muy fuerte a ti y a tu esposo. Esperemos que el Señor nos conceda ir muy pronto para aquellas tierras y decretar bendición allá. Y bueno, a todos aquellos que siempre son fieles, gracias, y nos despedimos y nos vemos el día de mañana como siempre en su programa Cubriendo con Bendición. Hasta luego. Llueve, ven, llueve sobre mí.